Palabra en el Salmo 32. Vamos a estar leyendo el versículo 1 en adelante. Gracias, Señor. Salmos 32, versículo 1 en adelante. Y acá está el rey David, un hombre que Dios reconoció que era conforme al corazón de Dios. Dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mire la expresión de David: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios reconoció a David y dijo que era alguien conforme al corazón de Dios. Una de las cosas que David tenía era que él sabía reconocer su estado delante de Dios y no mantenerse en una posición de rebeldía, como que no pasa nada ante la falta de la presencia de Dios. Ahora, mi pregunta: ¿cuál usted cree que ha sido el temor más grande de David en su vida? En la historia, en la palabra de Dios, vemos que David vivió muchas situaciones, muchos momentos difíciles. Si empezamos desde el principio, podemos comenzar desde su infancia. Un hijo que era rechazado y no reconocido por sus padres, que reconocía más a sus hermanos. Cuando vino el sacerdote a ungir a alguien como rey que Dios le había mandado, ni su padre lo registraba. Hasta que el sacerdote dijo: ¿no tenés otro hijo? Ah, sí, tengo uno que está allá en el campo cuidando las ovejas. Momentos difíciles de David. Otro ejemplo de momentos difíciles fue cuando él tenía que huir sin ser culpable de nada. Cuando se tenía que esconder en la cueva de Adulam porque lo quería matar, siendo él inocente. Cuando vivió entre sus enemigos, los filisteos, y lleno de temor y lleno de miedo, él estaba viviendo en medio de los filisteos y se tuvo que hacer el loco. Hasta dejaba que su baba caiga para que lo vean como un loco, por el miedo que él estaba viviendo en ese momento cuando estaba viviendo con los filisteos, escapando. Vemos otro ejemplo: la rebelión de su hijo Absalón. Momento muy duro para David, porque le levantó el reino, se lo dividió. Su propio hijo fue quien conspiró y buscó la manera para sacarlo del reino. Y lo peor de todo eso fue la muerte de él mismo hijo, cuando por consecuencia toda esa rebelión murió. Momentos muy duros que vivió David. O momentos como cuando los amalecitas entraron a Siclá y les saquearon sus bienes, sus mujeres, sus propiedades y todo, y prendieron fuego todo. Y aún sus soldados hablaban de David, decían: tenemos que apedrearlo a David, porque él los trajo a esta situación. Y David estaba viviendo la misma situación que sus soldados. Momentos duros que David vivió. Pero uno de los momentos más difíciles y más duros que todos los que les nombré fue el momento que David pecó delante de Dios.
no en el hecho del pecado, sino en el hecho de haberse mantenido en ese estado. Él empezó a vivir una experiencia horrible en su vida, la experiencia de una sequedad espiritual. Alguien que había vivido la experiencia de la presencia de Dios en su vida. Alguien que tuvo intimidad con la presencia de Dios. Y de repente entra en un estado de sequedad espiritual. Cuando eso ocurre, es como cuando Dios te hace un silencio en tu vida. Y tú estás diciendo, ¿dónde estás, Dios? Porque no te siento, no te oigo. Y hay una sequedad que empieza en la vida de David. Y David reconoce: mis huesos se envejecían dentro de mí. O sea, él había perdido el gozo, había perdido la fuerza, había perdido el empuje para hacer las cosas. Y él lo expresa en este salmo: mientras callé, se envejecían mis huesos. Un estado de sequedad espiritual. Ese vigor se había ido de David. El ungido se había ido. Estaba en un tiempo de sequedad espiritual. Y dice: en mi gemir todo el día. En otras palabras, no había descanso para él. Era levantarse y seguir en el día en ese mismo estado, en esa misma situación. Fíjese que aún estando en la cueva de Adulam, siendo perseguido porque lo quería matar, estando en ese lugar, David, cuando el Espíritu de Dios se desataba sobre él, él empezaba a adorar a Dios. Él empezaba a escribir los salmos. Una fuerza sobrenatural venía sobre él, estando en una situación como en la cueva de Adulam. Y donde de 300 que estaban en ese lugar, que eran rechazados por la sociedad, David levantó un ejército poderoso porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. La unción, el poder de Dios, su presencia. Aunque estaba en un desierto lejos de todo, el Señor estaba con él. Pero aquí Dios no estaba con David, porque él decía: de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El peor tiempo, sequedades de verano. Venga conmigo al Salmo 51. Salmo 51, del 1 al 4. Y aquí vamos a ver cómo David se expresaba delante de Dios cuando él se tomaba la determinación de arrepentirse. Porque yo quiero decirte algo: el éxito de tu familia es que la presencia de Dios esté. El éxito de lo que emprendas o lo que hagas es que Dios vaya contigo. Es que su presencia esté ardiendo en tu vida. Dice la palabra, dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo de delante de tus ojos. Y el verso 11, David decía: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de la salvación. ¿Sabe qué feo es servir a Dios en tristeza?
conocer a un Dios todopoderoso y estar viviendo con un pecado que de día y de noche está delante de tus ojos y tú no tomas una decisión de un cambio en la vida para decir esto tengo que cortar esto de mi vida? David buscaba a Dios de corazón. David estaba viviendo una sequedad espiritual. Hombres de Dios en la Biblia podemos encontrar muchos que vivieron esta experiencia. Ejemplo, Sansón. Un hombre que desde su niñez vivía y experimentaba la presencia de Dios en su vida. Donde la presencia de Dios venía sobre él y Dios le daba victoria en contra de sus enemigos. Donde lo ataban y donde le ponían cadenas o grillos, lo que sea, y cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, Dios le daba una fuerza sobrenatural y rompía todo eso. Y la mano de Dios se veía sobre la vida de Sansón. Ahora, cuando la presencia de Dios lo deja por causa de su pecado, dice que hasta le arrancaron los ojos, lo encadenaban y era la burla de todo el mundo. Porque cuando la presencia de Dios no está en tu vida, tus enemigos te rodean. Y vos decís, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tanta situación? ¿Por qué tanta sequedad? ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Dónde está Dios? Y hay algo que si nosotros no reconocemos el estado de sequedad y no tomamos una decisión de hacer un cambio, en decir, Señor, si tu presencia no va, yo no quiero ir. Porque la única garantía que yo tengo es que tu presencia esté conmigo. Cuando Sansón volvió otra vez el Espíritu de Dios para darle la venganza contra de sus enemigos, Dios le dio la victoria. Pero él vivió lo que fue una sequedad espiritual. Saúl fue ungido. Otro ejemplo, otro varón de Dios. Saúl fue ungido, pero su desobediencia, el espíritu fue removido de él. En 1 Samuel 16 al 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y este hombre comenzó a caer en una profunda depresión y era afligido. En una profunda depresión. Venían momentos de locura donde quería matar a todo el mundo. Quería matar al ungido de Dios. Él se levantaba y desconfiaba de todos. ¿Quién está conmigo? ¿Y quién está con el hijo de este Isaí? Él tenía celo, estaba perseguido. Perseguido como que todo estaba mal a su alrededor. ¿Y sabe lo que pasaba? Esa persecución y todo lo que él tenía era porque ya la presencia de Dios se había apartado. Porque donde está la presencia de Dios hay libertad. Donde está la presencia de Dios hay seguridad. Donde está la presencia de Dios vos estás tranquilo, estás confiado. Porque es la presencia de Dios. Este tormento que estaba viviendo el rey Saúl lo llevó a perder muchas cosas. En Saúl había quebrantamiento. Sí, había quebrantamiento por momentos, pero no había arrepentimiento. Y hay una gran diferencia en quebrantamiento con arrepentimiento. Hay gente que se quebranta y el quebrantamiento es parte de las emociones del momento. Como decir, voy a llorar, a buscar la manera, pero no es de corazón. Es como ese que te dice, te juro que no te lo hago más y a la otra semana lo vuelve a hacer. Te juro que voy a cambiar. Llora y todo, pero no cambia. Sigue con sus mismas acciones. Así era Saúl. Saúl lloraba, pero no había una conversión. No había un arrepentimiento profundo. El arrepentimiento es tomar una decisión definitiva de hacer los cambios que tenés que hacer
para que la presencia de Dios vuelva otra vez a tu vida. Para que vuelva otra vez ese fuego, esa unción sobre ti. Ese primer amor. Porque a veces vivimos desgastándonos y no nos damos cuenta y creemos que por servir estamos en línea con Dios. Pero la palabra de Dios dice: veo tu trabajo, veo tu esfuerzo, veo todo lo que tú haces, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Vuelve a tu primer amor, no vaya a ser que quite tu fuego. Ese fuego es la unción, ese avivamiento, lo que te da la fuerza para servir, lo que te da la pasión para poder avanzar, para poder llevar adelante tu familia. Gente desganada, gente sin fuerza, gente con desánimo, gente incrédula, gente que está desenfocada de la visión. ¿Y sabes qué? Más desenfocado de todo eso es por falta de la presencia. Porque si está la presencia, estás renovado, estás fortalecido, estás lleno de su presencia para poder llevar adelante la obra de Dios, llevar adelante tu familia, llevar adelante tu vida y creerle a Dios por cosas poderosas que Él va a hacer. Saúl se movía en este estado de sequedad. Tenía un estado de tiempo de sequedad espiritual. Su vida ya había perdido la victoria. No podía tener victoria en lo que hacía. Tenía un ejército, sí, pero no tenía la victoria. Cuando se le presentó un paladín, donde los estaban amenazando, este hombre que supuestamente tenía que dar la victoria al pueblo, porque era ungido, no le daba la capacidad para poder enfrentarlo, ni a él, ni a todo el ejército que él tenía. Porque la presencia de Dios había sido removida. Cuando se enfrentaba a los filisteos, él clamaba a Dios y Dios no le respondía, ni por sueño, ni por visión, ni por palabra. Dios no le respondía. Había un silencio de parte de Dios. Buscar a Dios y no hallarlo se llama sequía espiritual. Buscar a Dios y no escuchar su voz se llama sequía espiritual. Lo peor que hay es ir a la guerra para tener victoria cuando estás con sequía espiritual. Lo peor que hay es salir a querer conquistar con sequía espiritual. Por eso hay cosas que Dios primeramente te dice, antes que vayan y establezcan, sean primeramente llenos del Espíritu Santo. Porque la garantía de las victorias no es por tu fuerza ni por tu capacidad, es por que mi presencia vaya contigo. Y si mi presencia va contigo, me vas a ser testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Mi presencia te dará la victoria, te dará descanso y hará que las cosas comiencen a suceder. Tener la presencia de Dios es la garantía que nosotros necesitamos para que todo funcione en nuestra vida, en nuestra familia, en el ministerio y en todo lo que nosotros podamos emprender. Cuando la presencia de Dios ya no está, no hay dirección clara, no hay dirección para poder seguir avanzando. Ahora, él se enfrentaba a los filisteos y no había respuesta de parte de Dios. No había visión, no había dirección. Y mantenerse en esa situación, ¿a qué lo llevó a Saúl? Perdió su generación. Cuando él muere, quien tenía que haber tomado su lugar y ocupar en su lugar era su hijo. Pero hasta su hijo murió. Cuando nosotros permanecemos en un estado sin la presencia de Dios, nuestras generaciones quedan afuera. Porque creemos que podemos seguir
y no pasa nada. Seguimos insensibles, indiferentes a la presencia y creemos que no hay consecuencias. Saúl vivió en carne propia y su hijo también. Y Dios tuvo que poner a David en su lugar como rey. Ahora, entendiendo todo esto, quiero decirte que el más grande temor que David tenía era que le suceda lo que le pasó a Saúl. Eran las consecuencias de no estar con la presencia de Dios. Por eso él gemía diciendo: Señor, me puedes quitar todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. No me quites tu presencia, porque la garantía de todo lo que yo pueda enfrentar en mi vida es que tu presencia vaya conmigo. Es que tu presencia me guíe en mis direcciones. Por eso le decía, David estando aún en la cueva, perseguido porque lo querían matar, David era un salmista, él cantaba, él adoraba, él escribía los mejores salmos, pero ¿sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Cuando él experimentó por causa del pecado que sus huesos se envejecían, que delante de él todo el día estaba la iniquidad, el pecado, él se estaba secando, en otras palabras. Se estaba secando. Él estaba viviendo en un estado de sequedad espiritual. Por eso él decía: no eches de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si no escuchas la voz de Dios, si no sientes su presencia, si estás rodeado de enemigos, sientes que tu verdor se convirtió en sequedad de verano, tienes que salir de ahí. Urgente. Tienes que salir de ese estado de sequedad espiritual. No se trata de que vengas y sigas en ese estado. No se trata de que sigas alocadamente como Saúl, creyendo que Dios te va a dar las victorias sin la presencia. La garantía de que todo te vaya bien, la garantía de que tu familia avance en la vida es que la presencia de Dios esté ahí. A Moisés le pasó y tuvo que salir cuando el pueblo pecó con idolatría. Fue tremendo. El pueblo hace un becerro mientras él fue a buscar la ley. Y cuando él vuelve, el pueblo, la nación, miles de personas estaban adorando un becerro y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y sabe qué pasó? Dios dijo: yo no voy a ir con este pueblo. Dijo: yo no voy a ir con ellos. El pecado de idolatría fue un juicio para toda la nación. Pero Moisés no se quedó de brazos cruzados. Moisés empezó a decirle al pueblo: empecemos a buscar a Dios. Y el pueblo empezó a vestirse de cilicio y de ceniza. Y empezaron a clamar de día y de noche, arrepintiéndose del pecado que ellos habían cometido. Tenían vergüenza delante de Dios por el pecado que ellos habían cometido. Y Moisés, estando en el tabernáculo, mientras Moisés estaba en el tabernáculo rogando a Dios, diciendo: si tu presencia no va, Señor, no nos saque de este lugar, no nos saque de este lugar, no nos saque de este lugar. Él no se quedó de brazos cruzados. Él y todo el resto del pueblo empezaron a buscar la presencia de Dios, porque reconocían que habían hecho lo malo delante de Dios. Tenían vergüenza del pecado que ellos habían cometido. Y fue ahí, cada vez que Moisés venía y entraba en el tabernáculo, la gloria de Dios entraba con él. Cada vez que eso ocurría, imagínese Dios mirando al pueblo y mirando a Moisés, mirando miles y miles que estaban postrados.
tirados. No había joyas, no había alabanzas, no había panderos, no había fiesta. Había día de silicio y de arrepentimiento. Dios, al ver esa situación, fue llevado a misericordia. Y Dios dijo: mi presencia irá contigo y mi presencia te dará descanso. Y haré milagros como nunca antes vieron, los haré a través de ustedes. Dios volvió a desatar su presencia sobre ellos y el pueblo pudo avanzar en victoria. Por eso es que David, de la misma manera, él no se pudo quedar con brazos cruzados. Y eso fue lo que hizo David en el Salmo 32:5. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dijo: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David tuvo arrepentimiento. Diga conmigo: el arrepentimiento es la llave para que la presencia de Dios venga. Lo segundo que ellos empezaron a hacer, empezaron a buscar a Jehová. Este pueblo empezó a buscar con todo su corazón y Dios desató sobre ellos su presencia. Dios desató y trajo el renuevo también sobre la vida de David. Jonás, otro ejemplo. Fíjese hasta dónde tuvo que llenar Jonás, hasta el vientre de un pez. Pero ahí empezó a clamar, ahí empezó a arrepentirse y el pez lo vomitó a tierra. El arrepentimiento es la puerta para salir del sequedad espiritual. Y hoy, mientras esta palabra meditaba, veníamos viendo las series y venimos viendo la serie de familias. Dios me mostraba que por qué mucha gente está en sequedad, muchas familias están en sequedad. Porque seguimos alocadamente una vida donde no hay un arrepentimiento genuino. Y donde queremos que la bendición de Dios se desate, pero nosotros somos indiferentes. Hace tiempo hay gente que no siente la presencia. Gente insensible a la voz de Dios. Gente que sigue en una posición de pecado continuo. Y hoy Dios, a través de su palabra, nos está hablando que si nosotros seguimos en una actitud así, nuestra generación puede quedar como quedó la vida de Saúl. Por eso la importancia de decir: tengo que darle final y punto final a la sequedad espiritual en mi vida. No puedo seguir más indiferente cuando la presencia de Dios está y Él quiere obrar a través de mi vida, en mi familia, en mi hogar. Necesito tomar una decisión de cambio. Necesito empezar a traer cambios. Cuando David quiso traer el arca del pacto, que es la presencia de Dios, y la trajo de una manera desordenada, con carros y bueyes, él tenía buena intención. Pero cuando los carros tropezaron y Usa quiso atajar el arca, murió. Donde tendría que haber estado bendición, había muerte. Porque por más que yo tenga buena voluntad y buena actitud de venir y de buscar, pero no hay un orden a la manera de Dios, entonces en vez de bendición va a haber calamidad. En el caso de él hubo muerte. Pero la Biblia dice que cuando eso ocurrió, David se entristeció y buscó a ver dónde llevar el arca, y lo llevó en la casa de una familia, la casa de Obed-edom geteo. Una familia que estaba consagrada al servicio a Dios. Una familia que honraba la presencia de Dios. Una familia que eran apartados como levitas al servicio de las cosas santas de Dios. Y cuando el arca, que es la presencia de Dios, llegó a la casa de Obed-edom geteo,
Al cabo de 3 meses, diga conmigo 3 meses, todo lo que tenía Obed-edom geteo, todo comenzó a prosperar de una manera acelerada. Porque cuando la presencia de Dios viene sobre tu vida, sobre tu casa, y hay orden en tu vida, en tu corazón, para recibir la presencia, para hospedar la presencia, tener la seguridad de que Dios restaura todas las cosas. Tener la seguridad que la presencia de Dios va a traer bendición, prosperidad, salud, bendición, abundancia sobre tu casa. Pero tienes que decir: yo no quiero más sequedad en mi vida. Yo no quiero más sequedad en mi hogar. Yo no quiero sequedad más en mi vida. Por eso en esta mañana, ¿cuántos reconocen que están en sequedad espiritual? ¿Cuántos reconocen que están secos? Que ya hace tiempo no están escuchando la voz de Dios. Que hace tiempo la presencia de Dios no se está moviendo en sus vidas. Yo quiero invitar a aquellos valientes que han levantado sus manos. Póngase de pie. Porque para venir a traer cambios, Dios está buscando gente como David, que reconoce su situación. Yo sé que hay gente acá que no levantó la mano por simple orgullo, pero no seas como Saúl, que alocadamente se metió a la guerra y la presencia de Dios no estaba con él. ¿Sabes qué es lo que Dios busca? Un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, que reconozca: Señor, necesito tu presencia. Señor, yo no quiero seguir más de esta manera. Hay pérdida en tu casa. Hay destrucción en tu casa. Hay problemas financieros. Hay situaciones que se han levantado a tu alrededor. Los enemigos se levantan. ¿Y sabes por qué se levantan? Porque has abandonado la presencia. Cuando tú te vuelves a la presencia y cuando tú empiezas a ordenar tu corazón delante de Dios, te puedo asegurar que tus enemigos por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos van a huir. Y caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque pusiste a Jehová por tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. El enemigo está vencido, pero está vencido sobre aquellos que están caminando con la presencia. Con la presencia. Por eso en esta hora yo quiero invitar a aquellas personas que han levantado sus manos, corran al altar y tome la decisión de cortar la sequía de su vida. Tome la decisión de cortar la sequía. Esta es una mañana donde Dios te está haciendo volver a un lugar especial. Es al altar. Es el lugar donde tú lo conociste a Dios. Y es el lugar de encuentro con Él. Es su presencia quien va a ministrar en esta hora tu vida. Habla con Él y dile: Señor, perdona mi iniquidad. Perdona porque he fallado, te he fallado. Mi pecado está delante de ti. Pero hoy estoy tomando una decisión de cortar esto. No quiero más esta sequedad en mi vida. Puedes decírselo a Él. No tengo otro lugar, Señor, donde ir, si no es a ti. Tú eres aquel que me levanta. Tú eres el que me sana, el que me restaura. Mi casa necesita tu presencia. Aleluya. Sí, Señor. Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá. Dile cuánto tú necesitas su presencia. Cuánto tú necesitas sentir ese abrazo de papá que te envuelve, que quita todo temor de tu vida. No lo haga más solo, no lo haga más sola. Su presencia está en este lugar para levantarte, renovarte.
Él te llena en esta hora. Tú eres quien sana mis heridas y aún en la adversidad de tu fidelidad. Aleluya. Así es, Jesús. Él está aquí en esta mañana. Él está aquí. Aleluya. Hoy corremos Nos está a ti, obrando los Señor. corazones. Hoy corremos a ti, Jesús, con un corazón abierto, con un corazón humillado, pero con un corazón arrepentido, Señor. Porque sé que esa sangre puede limpiar nuestra vida. Esa sangre puede purificar, puede lavar en esta mañana. Sí, Señor. Solo en esos brazos podemos sentirnos seguros. Sí, Señor. Hoy es una mañana de tomar decisiones. Hoy es una mañana de cortar y de cerrar toda puerta. Sí, Señor. Sí, Señor. Hoy nos determinamos en ti, Jesús. Hoy nos determinamos en esa libertad, en esa victoria. Yo creo que todos los que estamos hoy aquí estamos necesitando esa presencia. Estamos necesitando que Dios comience a obrar en nuestro interior. Sí, Señor. Hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco, Señor, que solo tú, Señor, tienes palabra para mi vida. Sí, Señor. Solo tú. Sí, Señor. Sí, Señor. Solo tú, Señor. Palabra de vida para mí. Ten piedad de mí, Señor. Perdona mis transgresiones. Perdona mis rebeliones. Perdona mis maldades. Perdona, Señor Jesús, en esta mañana. Quiero acercarme. Puedes a ti, declarar Jesús. conmigo en esta mañana: Padre, Padre, quiero pedirte perdón. quiero pedirte perdón. Sé que he vivido alejado de tu presencia. Sé que he vivido alejado de tu presencia. Perdona todas mis rebeliones. Perdona todas mis rebeliones. Perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Hoy tomo la Hoy decisión tomo la decisión de renunciar de renunciar a todo pecado a todo pecado, de idolatría, de idolatría, a todo a pecado todo pecado que ha hecho que ha hecho que ponga mi que corazón ponga mi corazón otras cosas en primer lugar antes que tu antes presencia. que tu presencia. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Hoy reconozco Hoy reconozco mi maldad. mi maldad. Reconozco Reconozco que he sido que he indiferente, sido diferente, pero hoy, Señor, pero hoy, Señor, me vuelvo a ti me vuelvo a de ti todo de corazón, todo corazón, porque entiendo porque entiendo que en vano que en vano es que el hombre que el hombre edifique su casa edifique su casa si Dios no está con si él. Dios no está con él. Y hoy yo necesito tu Hoy presencia. yo necesito tu Mi presencia. familia necesita Mi tu familia presencia. necesita tu Y presencia. hoy me vuelvo a ti Hoy me de vuelvo todo a ti corazón, de todo corazón, reconociendo que necesito tu que presencia. necesito tu presencia. Señor, Señor, mis huesos se envejecían, mis huesos se mi envejecían, fuerza se debilitaba, mi fuerza se pero debilitaba. Señor, hoy Pero Señor, tu hoy presencia tu presencia renueva mi fuerza, renueva mi fuerza. la unción La unción hoy pudre el yugo pudre el yugo en mi vida de mi y vida me haga libre, y me haga libre libre para servirte, para servirte, libre libre para buscarte, para buscarte, libre, Señor, libre, Señor, para que pueda que manifestar pueda manifestar esa libertad esa libertad a aquellos que no te conocen. aquellos que no te En conocen. el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. hoy renuevo mi pacto, Hoy renuevo hoy mi pacto. renuevo mi Hoy compromiso renuevo mi compromiso a través de tu a sangre. través de tu sangre. Límpiame, Señor, Límpiame, Señor. porque si tú me Porque si limpias, tú me limpias, seré más blanco seré más blanco que la misma nieve. que la misma
más nieve, blanco más que la blanco misma lana. que la misma lana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy, Espíritu Santo, Hoy, Espíritu Santo, te pido que tú me te llenes pide que tú me llenes y me renueves, y me renueves de tu presencia. de tu presencia. Enciende el fuego Enciende el en fuego mi vida. en mi vida. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Levante sus manos y Oh, reciban sí, esta hora. Señor. Reciba, reciba, Espíritu reciba, de reciba. Dios, ven sobre tu iglesia. Reciba. Ven sobre Reciba. tu iglesia, Sí, Jesús. Señor, nada. Sopla. Es mi lugar Sobre tu iglesia. favorito. Es estar en tu fuego de tu presencia. Sí, Señor. En el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar que me Sí, Señor. Sí, Jesús. Ese es el lugar. En los brazos de papá. que Sí, nadie me Señor. va a mover de aquí. Sí, sí, Señor. Esa es mi declaración. Es que nadie me va a mover de aquí. Esa es mi determinación en esta mañana. Que nadie me va a Nadie me mover va a de tu mover de aquí. presencia. Ni la circunstancia, Nadie ni me las moverá luchas, de este lugar. ni la adversidad, ni las Porque aquí fue tormentas que conocí me a van a papá. mover de ti, Jesús. Aquí fue que conocí al Rey de Así Reyes. es. Aquí fue, Señor. En el altar te conocí, Jesús. Pasaron mis primeros paños. En ese altar, Señor, tuve un encuentro contigo. En ese altar hubo un encuentro con tu persona. Fue en el altar. Sí, Señor. Nada, nada nos moverá. Sí, Señor. Ese es el lugar. Ese es el lugar como hijos. Sí, Señor. Puede decírselo en esta mañana. En ese altar me quiero quedar. En ese altar, Señor, no me quiero mover hasta que tu presencia, Señor, lo llene todo, cada área de mi vida. Porque es a ti, Señor, que en esta mañana vine a buscar. Es tu presencia, Jesús. Aleluya. En esos brazos quiero estar, porque en esos brazos me siento seguro. En esos brazos me siento, Señor, que soy tu hijo, Señor. Y tú me tienes, Señor, en esos brazos, arropándome, Señor, mimándome, dándome tu amor, Señor. En esos brazos, Señor, siento la protección, el cuidado. Sí, Jesús, en esos brazos, Espíritu de Dios, estoy Nosotros yo. somos la generación Gracias, Jesús. que no se va a contaminar con Porque la esta es la comida del mañana donde tú estás encendiendo los Nosotros altares somos en la los, generación en los corazones. mundo, que vamos a construir el tabernáculo. Esta es la mañana donde los corazones vuelven hacia ti, Jesús. Que vamos a proyectar la adoración. Sí, con Señor. santidad. Esta es la Nosotros mañana somos donde la Cristo te generación toca. que Esta es no la vamos a mañana doblar donde Él nuestra se entrona en rodilla tu ante Baal, corazón. sino Esta es la que le vamos a mañana. decir, Señor, hay un Los que están aquí compromiso adelante, contigo. hay gente que Y está aunque los recibiendo hijos de de la Eli estén haciendo presencia lo que hagan, sin que ni siquiera le toque, aunque porque hay estén un hambre haciendo lo que y hay una hagan, aunque el desesperación. mundo esté David estaba haciendo lo que esté desesperado, haciendo, diciendo: perdona, yo te voy Señor, a mi entregar mi iniquidad, corazón. perdona, Señor, Yo mi te voy a dar mi indiferencia. mejor adoración. Vuélvete a Dios de Yo todo me corazón, quedaré porque donde Él se esté. va a volver a ti. Yo me quedaré Pero donde búscale de todo corazón. No seas indiferente, no seas indiferente a su presencia. Él está en este lugar, Él se está moviendo, Él está restaurando relaciones con Él, Él está sanando corazones. Pero hay gente que parece que no está en este lugar, que está en otra sintonía. Alíñate a la presencia, porque Dios quiere desatar su gloria. Él quiere restaurar, Él quiere bendecir tu casa. Dile: Señor, te necesito, lléname de tu presencia. Quiero volver a encenderme de pasión por ti.